viendo todos ustedes. Muy bien, comenzamos. El día de hoy, como les había mencionado, tenemos el tema 4 acerca de la elaboración de matrices y per se. Primeramente vamos a delimitar este concepto. ¿Qué es la matriz y per se? ¿Alguien me podría indicar qué significa primeramente las siglas y per se? A ver, los escucho, por favor. Ya saben que pueden activar su audio o también pueden escribir en el buzón de mensajes. La pregunta era, ¿qué significa el término y per se? O las siglas y per se. ¿Qué significa cada una de esas siglas? A ver, los escucho. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ya. ¿Qué más? Faltan dos letritas más. Una letra más que digo. A ver. Ahí está, perfecto. Perfecto, Natalie Carpio. Lo complementó, ¿no? Y controles. A ver, Lenny Nostroza también nos menciona, es una herramienta de gestión que permite identificar peligros, perfecto. Evaluar los riesgos asociados a los procesos, bien. Y establecer las medidas de control en cualquier organización. Perfecto, muy bien. Tienes tu estrellita ahí. Bien, acá también nos menciona el compañero Marco Antonio Veramendi. Bueno, buenas noches, no se preocupen, ya estamos recién comenzando. El compañero Jonathan nos menciona identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Perfecto, eso es lo que significa las siglas y per se. Fref Videos también menciona identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Y Gerson Reyes, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Perfecto, todos ustedes están en lo correcto. Pero para lo cual tengo que yo delimitar y tengo que definir qué es un peligro y qué es un riesgo. Entonces, como tal, ¿qué nos menciona? A ver. Primeramente, a ver, los conceptos básicos que tengamos acerca de este tema. ¿Qué es un peligro y qué es un riesgo? ¿Alguno me podría mencionar? Buenas noches. Buenas noches. Peligro causa lesiones de gran magnitud o fracturas. Ok, sí, por ahí va el concepto, ¿no? Como tal, acá, ¿qué es lo que nos menciona directamente esta definición? Se denomina peligro a toda situación, acto o elemento que podría causar lesiones o enfermedades a los trabajadores durante la jornada laboral. Muy importante esto. Puede ser cualquier fuente, situación o acto que pudiera generar un daño en la persona, en el entorno, en el ambiente y en el proceso también se puede definir. Vamos a delimitar esto, vamos a hacer esta diferenciación y también vamos a definir qué es riesgo. Y luego ya vamos a poner un ejemplo práctico de cada uno de ellos para que quede más conciso esta idea. Ahora, ¿alguien me puede definir o con sus conceptos previos que tenga qué es el riesgo? A ver, acá Jonathan Espinosa nos menciona riesgo, la probabilidad de lesionarse. Sí, también podría mencionarse, ¿no? Sí, como tal, el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice y pudiera generar un daño en la persona nuevamente, en el entorno, en el ambiente o en el proceso. Pero ojo con esto, no hay que confundir el riesgo con la consecuencia. Son dos cosas muy diferentes. Y ustedes se preguntarán, ¿riesgo, consecuencia? ¿El riesgo es una consecuencia? No. Como les dije, el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice y pueda generar un daño. La consecuencia, ¿cuál es la diferencia? La consecuencia es cuando el peligro ya se materializó y generó un daño a la persona. Como les dije, ¿tenemos un ejemplo práctico? Sí. A ver, ¿qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, yo como tal
tengo en mi área de trabajo este peligro locativo, que sería el piso mojado o el piso desnivelado. Bien, ese sería mi peligro, ¿no? Como tal, ¿qué es? Es una condición o una fuente que va a interactuar con nosotros. Hasta ese momento no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que yo interactúo con este peligro. Interactúo, camino por ahí y al momento que interactúo me expongo a ¿qué? A una probabilidad. ¿Esta probabilidad qué sería? Sería una caída al mismo nivel o que yo me caiga. ¿Es una probabilidad? Sí, pero como tal aún no genera daño porque es una exposición a esta fuente o a esta condición. Y por el otro lado, ¿qué pasa cuando ya se generó el peligro? Ya generó un daño, la persona se va a exponer y ya cuando genera la caída, ¿qué puede dar? ¿Qué consecuencias puede generar? Puede generar un golpe, puede generar una fractura, una luxación, entre otros ejemplos. Entonces, ¿se entendió más o menos esos tres tipos de conceptos y por qué hay que diferenciar cada uno de ellos? A ver, los escucho. A ver, hasta este punto, ¿todo claro? Sí, hasta el momento todo claro. Perfecto, bien, continuamos. Bien, acá como tal hay un video, lo vamos a ver al finalizar, vamos primero delimitando unos conceptos, luego ya voy a compartir con ustedes el video y vamos a, como les digo, a mencionar todo esto, ¿no? De las partes y la utilidad de una matriz hiper C. Bien, después de esto, ¿no? Ya delimitamos los dos primeros conceptos, peligro y riesgo. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Para ello, para tratar de nosotros mitigar esa exposición a esos riesgos que va a conllevar en todos los peligros que tengamos en nuestra área de trabajo o en nuestro proceso, vamos a tener que implementar unos controles. Y para esto tenemos una jerarquía de controles. ¿Cuántos controles tengo? Tengo 5. Muy bien. ¿Alguno me puede ayudar también a mencionar cada uno de ellos? A ver, los escucho. La canasta chiquitita es... Eliminación, sustitución, control de riesgos, ¿no? Control de ingeniería. Control de ingeniería, control administrativos y EPP. EPP, ¿no? Perfecto. La pregunta, a ver, la pregunta del millón es, ¿por qué es una jerarquía? Estuvo rico. A ver, su micrófono, por favor, señor Alex. Ya, perfecto. Les preguntaba, ¿por qué es una jerarquía? ¿Alguno me podría mencionar qué significa la palabra jerarquía? ¿O por qué se menciona que es una jerarquía? Jerarquía es por el nivel de prioridad, ¿no? Claro, en algunos temas un nivel de prioridad. En este aspecto, como tal, es una jerarquía de controles, porque va a ir desde el control más efectivo hasta el control menos efectivo, siendo los dos primeros controles llamados barreras duras y los otros controles también llamadas barreras blandas. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué se llama barreras duras y barreras blandas? Porque si bien es cierto, los dos controles son más efectivos, son mucho más difíciles de implementar, a diferencia y en contraste de los tres últimos controles. Son un poco menos efectivos, pero es más fácil su implementación. ¿Por qué? Vamos a definir un ejemplo más adelante. Bien. Ahora, un concepto primario sería el siguiente. ¿Qué es la eliminación? Eliminar físicamente el peligro. Sustitución, reemplazamos el peligro. Control de ingeniería, aislar a las personas del peligro, los aislamos a las personas. Y control administrativo, cambia el modo de trabajo de las personas. En otras palabras, administra el personal y cómo ejecuta sus actividades. Y por último tenemos los EPPs. ¿Alguno me podría mencionar qué es un EPP? ¿Qué significa las siglas EPP?
Equipos de protección personal. Perfecto, equipo de protección personal. A ver, señor Manuel, ¿lo escucho? ¿Está levantando la mano? Sí, señor Manuel. Sí, equipo de protección personal. Perfecto, ¿no? Bien, en algunos puntos lo vamos a encontrar como EPP, que bueno, como mencionan, ¿no? Equipo de protección personal, y en otros puntos lo van a encontrar como EPI. Y otro aspecto son los EPC. ¿Qué son los EPI? Equipo de protección individual, o sea, cambiamos solo la palabra personal por individual, y EPC sería equipo de protección colectiva. ¿Qué se refiere a equipo de protección colectiva? Que lo va a usar un grupo determinado de trabajadores, ¿no? Pero va a cumplir la misma función. Muy bien. Bien, este sería, como les digo, los conceptos preliminares acerca de cada uno de los controles. ¿Tenemos más conceptos acerca de esto? Claro que sí, en el siguiente punto, ¿no? Bien, primeramente, tenemos la eliminación. Acá nos pone un ejemplo, ¿no? Primero, como tal, menciona limpiar derrames de líquidos, retirar objetos tirados en el suelo, quitar objetos de alto en el alto que puedan caer, remover de una habitación recipientes que contienen líquidos inflamables, etc. Estoy eliminando como tal el peligro. Bien, vamos a poner un ejemplo. Acá nos mencionan un ejemplo, pero vamos a hacer un ejemplo en conjunto. A ver. Tenemos, por ejemplo, que estamos laborando dentro de una planta que su actividad principal es el traslado de chatarra. Para esto utilizan equipos de izaje, como es el caso de montacargas, retroexcavadoras, etc. Como tal, el peligro principal, ¿qué va a ser? A ver, ¿alguno me podría mencionar qué peligro sería? A ver. La maquinaria pesada. La maquinaria pesada, perfecto, ¿no? ¿Y cuál sería mi riesgo? Caídas, rodales. No, Accidente. mi riesgo con respecto a la maquinaria pesada. Accidentes. Y eso sería una consecuencia, ¿ya? Un atropellamiento. Claro, perfecto. En este Inclusive caso lo definimos más pues, como una interacción vehículo-persona. Eso sería directamente mi riesgo, porque recuerden que es una probabilidad de que el peligro se materialice. Si yo como tal entro en una probabilidad, mi probabilidad es la interacción de vehículo-persona, ¿no? Y ya mi consecuencia sería en este caso el atropello que puede generarme una muerte, una fractura, etcétera, de consecuencias. Muy bien. Ya tenemos ahí definido nuestro peligro, nuestro riesgo, y ahora sí, como les mencioné, ¿no? ¿Tenemos cuántos controles? Tenemos 5 controles. Yo como tal quiero implementar el más efectivo. Entonces, ¿qué hago directamente? Ya digo, primer control que era eliminar, elimino el peligro. ¿Cuál era el peligro? Era la maquinaria pesada. Entonces yo como tal vengo y digo, ya saben que a partir del día de hoy no me trabajo con ningún tipo de maquinaria pesada, porque es peligroso. Yo los pregunto, ¿se podrá implementar esto en mi área de trabajo? ¿El proceso No, seguirá normal sin la maquinaria pesada? no. No, sí o no. Es mucho más difícil su implementación, porque estoy directamente entrando con el proceso. No estoy dejando que el proceso concluya. Bien, por eso les mencioné, ¿no? Es una efectividad mayor, pero en contraste es más difícil su implementación. Ya, entonces como tal, ya, control de eliminación no puedo implementar, ¿no? Porque tendría que modificar todo el proceso, incluso dejaría de hacer el proceso. Ya. Entonces ya, digo, siguiente control. ¿Cuál es el siguiente control? ¿El segundo control cuál es? Según la jerarquía, a ver. Sustitución. Sustitución, ¿no? Entonces ya, como tal, aplico segundo control. ¿Cuál era mi peligro? La maquinaria pesada. Entonces yo digo, ya, ¿saben qué? La maquinaria pesada es muy peligroso. No pude aplicar eliminación, voy a aplicar sustitución.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora ya la chatarra ya no se va a transportar en maquinaria pesada, se va a transportar en bicicletas, porque es menos peligroso. Yo les pregunto, ¿se podrá hacer la actividad de la misma manera si yo sustituyo esto? No, No, ¿ves? Recuerdan, de nuevo, es de una mayor efectividad, pero es más difícil su implementación. Muy bien. Entonces, como tal, no puedo aplicar sustitución. ¿Qué me falta aplicar? Los siguientes controles. Seguimos. ¿Qué control sigue? control de ingeniería. Control de ingeniería, ¿no? ¿Qué es el control de ingeniería? Lo que va a realizar el control de ingeniería, como les dije, y como mencionó esta previa definición, era que va a aislar al peligro de la interacción con el trabajador. Entonces, ¿cómo yo aíslo el peligro de la maquinaria pesada? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a implementar van a ser barricadas por senderos peatonales. Yo les pregunto, ¿puedo implementar eso? Sí, Sí se puede implementar, ¿no? Ya estamos bajando como tal una jerarquía más. Sí, señor Marco, lo escucho. ¿Sí? Señor Marco. Sí, levantó la mano. ¿Tiene alguna consulta? Ya. Seguimos. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, ya. Entonces, sí puedo implementar barricadas para transitar solo por senderos peatonales para aislar ese peligro. Sí puedo implementarlo, ¿no? Como les dije, ya bajé dos jerarquías a mis controles, me quedé en el control intermedio y no es ni muy difícil su implementación, ni el control es el más efectivo, pero está en un punto intermedio, por lo cual sí se puede realizar su implementación. A ver, acá el compañero Marco nos menciona, sí, si el audio está mal, señor Marco puede colocar su pregunta por el chat para poder leerla y poder darle el feedback. Bien. Entonces, como tal, ya pude aplicar control de ingeniería. Pero yo como tal quiero aplicar más controles. Puedo, para aislar mi riesgo y mi peligro, ¿puedo aplicar más de un control? ¿Puedo implementar más de un control? Les pregunto. sí, Claro que sí, ¿no? Entonces, como tal, sigo. ¿Qué otro control tengo más abajo de ingeniería? Control administrativo se puede. Control administrativo. ¿Qué era el control administrativo? Era administrar al personal. ¿De qué manera lo puedo administrar al personal? Dándole la correcta información documentada y la correcta información general. ¿A qué me refiero esto? El colaborador desde un principio, ni bien llega a la organización que recibe su, Inducción. su inducción Soma Hombre Nuevo, ¿no? Su inducción de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Lo estoy capacitando mediante una inducción. Segundo, como ya con la que les había mencionado estas barricadas, tengo que implementar señalizaciones. ¿Qué va a indicar estas señalizaciones? Transitar por el sendero peatonal, ¿no? Esas señalizaciones. ¿También son controles administrativos las señalizaciones? Claro que sí, porque directamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy administrando al personal. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros controles administrativos tenemos? A ver, los escucho. El petar. Claro, es un control administrativo, pero más que todo cuando realiza un trabajo de alto riesgo. Notamos ahorita en este ejemplo de la maquinaria pesada y la interacción vehículo-persona. La colocación de un vigía para la maquinaria también sería un control administrativo.
Sí, también porque directamente tú como organización estás administrando un personal para que ejecute esa actividad de ser un vigía. También estás administrando. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí los procedimientos que pudiera haber, el procedimiento de trabajo seguro para ejecutar una actividad. ¿Cómo se llaman estas herramientas? Son Los PECs. los PETs, procedimiento escrito de trabajo seguro. Los Perfecto. instructivos. Instructivos, muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Las Ingeniero, charlas de inicio de jornada también. ¿Qué más? algo básico en esos trabajos con maquinaria pesada es simplemente, y básico, mantener distancia. O sea, el operario debe operar prácticamente, bueno, según lo veo yo, solo, ¿no? Y no debe ver en un radio determinado que ya usted podrá indicarlo mejor. No debe ver personal alrededor, ¿no? Porque el operario tiene puntos ciegos, ¿no? Y yo creo que usted lo puede explicar mejor eso. Gracias. Claro, directamente, pero eso como tal, ¿dónde le hacemos la comunicación efectiva al trabajador? En la En la inducción. inducción, ¿no? En la inducción y también, si yo como tal tengo una actitud de mejora de crear un procedimiento o un instructivo que mencione este tema de que debemos transitar a una distancia mínima de la cantidad de metros que tú le pongas como organización, es perfecto, ¿no? Y ahí también indicar, ¿no? Que como tal la maquinaria tiene puntos ciegos. Todo eso lo puedes detallar en tu procedimiento, en tu instructivo. Y luego, ¿qué? Realizar la difusión con el personal. Como Así les es. mencioné, exacto. Son controles administrativos. ¿Qué va a hacer? Administrar a tu personal. Cómo realizar la actividad dentro de la organización. ¿Bien? ¿Se entendió este temita hasta ahí? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Quiero seguir aplicando controles? Sí. Tengo mi último control. ¿Cuál es mi último control? EPP. EPP. Y ustedes se preguntarán, para el tema de maquinaria pesada, ¿qué clase de EPP debo utilizar? Casco, botas de punto de acero, chaleco con cintas reflectivas también. Exacto, eso, ¿no? El chaleco con cintas reflectivas. ¿Cuál es el principio de estas cintas reflectivas? ¿Qué es lo que va a hacer? Es poder, poder ver, pues, ¿no? Al trabajador que puede estar alrededor. Claro, perfecto. Lo que va a hacer es que al chofer como tal va a poder identificar correctamente al trabajador que está transitando por ese sendero. Y recuerden de que estas cintas reflectivas también refleja tanto en el día como en la noche. Así que es un EPP que debemos utilizar si debemos transitar y trabajamos con este equipo de maquinaria pesada. Lo demás como tal, claro que sí, ¿no? El casco, los zapatos de seguridad, tenemos ahí también si hay bastante polución, los lentes, pero bueno, eso está asociado a otros peligros. Recuerden de que el EPP tiene que estar siempre asociado a tu peligro y a tu riesgo, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el EPP primordial para mitigar la interacción vehículo-persona? Sería en este caso tu chaleco con cintas reflectivas, ¿no? O también puede ser tu overall con cintas reflectivas. Depende de la organización qué es lo que implemente, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, una consulta hasta este punto de la jerarquía de controles? Ingeniero, tengo una duda. Bueno, yo he trabajado en una fábrica industrial, Ujú. no como profesionista, pero sí como operario, operario de grúa un tiempo. Pero siempre también trabajábamos con montacargas. Ya. Y los operadores de montacarga siempre tenían una inquietud y un pequeño pleito con supervisores en el sentido de que si dentro de la cabina, sobre todo en verano, Casco. ellos podían usar de manera obligatoria su casco, su lente, y ahora con el COVID
respirador y todo eso, porque les incomodaba por el calor y todo eso, ¿no? Entonces, ellos muchas veces en la amanecida, dentro de la cabina que es cerrada, no lo usaban, pero a veces los prevencionistas llegaban y lo observaban, pues no lo observaban y ahí le ponían su tarjeta, ¿no? Claro, sí, sí te comprendo. Ese es un tema que siempre he tenido esa duda, ¿no? A ver, yo te pregunto como tal, ¿el casco cuál es su función principal que tiene con respecto como EPP? Protege sobre todo la cabeza, ¿no? Perfecto. Tú en la actividad de montacarguistas como tal, ¿qué es lo que realizas? El izaje de materiales, ¿no? Sí. En este caso, si un izaje sea mayor o menor como tal, porque he visto, por ejemplo, yo también he trabajado en una organización que la montacarga, su actividad principal era la carga de pallets. ¿Qué pasa si el pallet como tal está mal fijado y directamente decae hacia la cabina del montacargas? Sí, 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 sí. Ujú. Sí, ingeniero, a eso iba, porque como le digo, yo he trabajado junto con montacargas, pero abajo guiando también al, al operador, y se ha dado esos casos, ¿no? En el caso nuestro era levantar paquetes de fierro, ¿no? Y esos paquetes a veces en el aire, por un tema de un malizaje, o por ejemplo la carga no estaba o la maniobra estaba mal hecha, se rompía y esos fierros a veces hacen como, si eran fierros delgaditos, hacen como chicote. Y se ha dado el caso de que llegaban hasta la cabina y rajaban o rompían la cabina. Entonces es ahí donde sí es necesario, pues, ¿no? Ya que tenga su casco y su lente, ¿no? El operador. Claro, recuerdan de que protege puntos vitales, ¿no? En este caso la cabeza es un punto vital para nosotros porque ¿qué es lo que se encuentra en la cabeza? Nuestro cerebro, ¿no? Los lentes que protegen Sí, la pues. capacidad visual por la vista. O sea, no queremos perder ni uno de estos, ¿no? Bien. ¿Alguna otra Gracias, consulta? gracias, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta, duda que tengamos sobre este tema? Se entendió entonces, ¿no? El tema de la jerarquía. ¿Por qué estos dos son llamados barreras duras y los demás son llamados barreras blandas? ¿Se entendió, no? ¿O hay alguna consulta o duda que tengan? A ver, los escucho. Acá menciona su compañero, ¿por qué las blandas se pueden romper y las duras no? Ah, ya, como te había mencionado, ¿no? En el ejemplo práctico que ya mencioné hace unos minutos, son barreras duras, los controles tanto de eliminación y sustitución, porque si bien es cierto, son más efectivos o más eficaces, es más difícil su implementación, como el ejemplo que había mencionado al principio, ¿no? No puedo eliminar la maquinaria pesada, ni puedo cambiar la maquinaria pesada. O sea, no lo puedo eliminar, ni lo puedo sustituir. ¿Por qué? Porque estaría interfiriendo directamente con el proceso o con la actividad. En contraste de las barreras blandas, ¿no? Que vendría a ser desde controles de ingeniería, administrativos y EPPs, que son de menor efectividad, pero es más fácil su implementación. Como había mencionado, ¿no? Control de ingeniería, puedo poner barricadas para que solamente el personal transite por un sendero peatonal. Estoy aislando al personal. Controles administrativos, implemento controles que administran al personal. Procedimientos, charlas, capacitaciones, inducciones, instructivos, toda la información documentada, difundido al personal. Y pues bueno, los CPPs que van a proteger al trabajador, ¿no? Que sería nuestro último control. ¿Se entendió este punto, señor Delgado? Bien, Sí, ingeniero. ¿alguna otra duda, consulta que tengamos por ahí?
Ingeniero, el tema de lo que es protección contra ruido, se utiliza unos tapones, ¿no? Al oído. Ahí tenemos dos temas importantes. Vamos a delimitar qué clase de EPP vamos a utilizar dependiendo del tipo de exposición a nuestro riesgo. Como tal, ¿no? Si en nuestro último monitoreo se ha mencionado de que la cantidad de decibeles de mi ruido ocupacional es mayor a 85 decibeles, debo implementar esos controles, ¿no? Que pueden ser los tapones auditivos o las orejeras. Y yo les pregunto, de los dos EPPs, ¿cuál EPP aísla mejor el sonido? Las No, orejeras. la orejera. Las orejeras, ¿no? Las orejeras como tal aíslan mucho más el sonido que los tapones auditivos. Sí, señor Marco, le escucho. Sí, señor Marco, veo que levantó la mano. Ah, ya. Sí, lo leí por el chat. Sí, perfecto. Las orejeras como tal, ¿no? Claro, recuerden de que nuestro EPP como tal es la última barrera con respecto a nuestros controles. Pero van a minimizar el ruido, como dicen acá. Es una protección que el trabajador va a tener. Pero como tal, ¿no? ¿Qué otro control implementaríamos, por ejemplo? A ver, los escucho, con respecto al ruido ocupacional que pueda haber en una planta industrial, por ejemplo. A ver, aplicando la jerarquía de controles. A ver. Buscar un filtro para maquinarias que haga mucho ruido también, ¿no? Podría hacerse, pero por ejemplo, yo le pregunto ya, implemento este filtro y de aquí a una semana nos dicen de que es interferido con la producción. ¿Se va a seguir implementando? Ya no, pues. Exacto. Tenemos que delimitar todo eso, ¿no? Si como tal hay mecanismos, yo entiendo, por ejemplo, ¿no? Hay maquinarias que como tal generan un ruido porque hace más de 5, 6, 7, incluso 10 años, no se le ha hecho un mantenimiento ni preventivo ni correctivo, por el cual generan este ruido excesivo. Y ahí ya aplicaría, ¿no? Mi control de ingeniería, que realizar mi mantenimiento, primero correctivo, que lo debo realizar porque esa máquina está mal, esa maquinaria está mal, y luego ya tener mi programa de mantenimiento preventivo. Ya con eso como tal, se asume de que el ruido va a disminuir y luego ya se tendría que hacer nuevamente un monitoreo ocupacional para delimitar, ¿no? Si el ruido como ocupacional es mayor a 85 decibeles. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta que tengamos? A ver, compañeros. Ingeniero, una pregunta, si como es una zancadora, o sea, Sí. es más del ruido elevado al 85, ahí se ponen la primera, las orejitas, la después se ponen las otras más grandes, porque el ruido es más potente. Claro, como le digo, cuando ya es un ruido mayor a 85 decibeles, ya como tal debo aplicar controles para mitigar este riesgo generado, ¿no? Que como le digo, no pueden ser los tapones auditivos, las orejeras, que aíslan mucho más el ruido como tal. En algunos puntos, por ejemplo, también está el tema de limitar el tiempo de exposición, ¿no? Como un control administrativo. Ahí mencionan en su procedimiento de que, por ejemplo, ¿no? Si tú estás en una empresa que es una chancadora industrial, ¿no? Obviamente el ruido que se va a generar es mayor. Y ahí te menciona, ¿no? Solo entrar al área operativo por un lapso de 30, 20 minutos como máximo. O si vas a estar expuesto 40 minutos, tienes que tener 10 minutos de descanso, ¿no? Tiene que haber ese tema. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta que tengamos acerca de los controles? ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos de lleno a un tema de la evaluación de los riesgos, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar nuestros riesgos? ¿En base a qué
mecanismo. Porque primero que hacemos, identificamos nuestro peligro. En base a ese peligro, también va a surgir un riesgo. Pero nuestro segundo paso va a ser evaluarlo. ¿De qué manera lo vamos a evaluar? De dos maneras. De manera cualitativa y cuantitativa. Esto según qué? Según nuestra resolución ministerial 050. Ya habíamos mencionado esta resolución ministerial. ¿De nuevo aparece en esta clase? Claro que sí, porque es una normativa, como les dije, ¿no? Esto es la Biblia con respecto a seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son estos dos métodos? Cualitativos y cuantitativos. ¿A qué se refiere el método cualitativo? Tiene como objeto establecer la identificación de los riesgos en el origen, así como la estructura y secuencia con que se manifiestan cuando se convierten en un accidente, como les dije, ¿no? Y vamos a delimitarlo en base a qué? A clasificaciones, ¿no? Mediante los siguientes ítems. Análisis teórico de los riesgos, cómo han sido en su trascendencia. Análisis preliminar de los riesgos, cuando es como tal un nuevo proceso. Y el análisis de qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si esto genera esta consecuencia? Y análisis mediante la lista de comprobación. Lista de comprobación de todos mis peligros y riesgos. En contraste a esto, o en adición a eso, tenemos los métodos cuantitativos. ¿A qué se refiere un método cuantitativo? Que va a ser la evolución probable del accidente desde el origen. Ahí vamos a valorizar, en otras palabras. Vamos a medir cuantitativamente. ¿A qué se refiere esto de cuantitativamente? Mediante números, mediante numeración, mediante una ejecución de una serie de cálculos que va a dar como tal un resultado. Y este resultado que vamos a hacer una interpretación mediante ese resultado. Bien, ¿se entendió más o menos estos dos métodos que nos menciona nuestra resolución ministerial 050? Perfecto. Volvemos al tema. Y acá está, ¿no? La evaluación de los riesgos, como les había mencionado. Primeramente, identificamos el peligro y luego de este peligro me va a dar como tal un riesgo asociado, ¿no? Tengo, por ejemplo, la altura. Si estoy trabajando a altura, por ejemplo, sería mi caída, pero sería una caída a desnivel, ¿no? No sería una caída al mismo nivel. Si mi peligro como tal es el ruido, es una fuente como tal, mi fuente es el ruido, mi riesgo sería en este caso la exposición al ruido, porque yo como tal estoy expuesto. Y bien. Energía eléctrica, si mi peligro es la energía eléctrica, esa es mi fuente también. ¿Cuál va a ser mi riesgo? El choque eléctrico, el contacto eléctrico, la interacción eléctrica. ¿Bien? Y como les había mencionado, ¿no? Una vez que ya identifico mi riesgo, ¿qué debo realizar? Debo realizar mi valorización de mi riesgo. ¿Mediante qué? Mediante la identificación y mediante la valorización en base a dos factores. Acá tenemos como tal nuestra matriz de valorización con respecto al reglamento minero. A ver, ¿cuál es el reglamento minero? A ver, se había mencionado también. A ver. Sí, la resolución ministerial 024 Uh-huh. del 2016 y su modificatoria la 023 de 2017. Perfecto, ¿no? Como tal, el reglamento minero, la 024 con su modificatoria, la 023, lo que ha hecho ha sido directamente delimitar para poder nosotros valorizar el riesgo en dos factores, mediante la severidad y la frecuencia. La interacción de estos dos puntos me va a dar mi valorización de mi riesgo. Muy bien. Vamos a explicar esto más adelante, porque también necesitamos explicar la valorización que lo ha dado nuestra ley general, que sería nuestra resolución ministerial 050. ¿Cuántos métodos te ha dado la 050? Nos ha dado 3 métodos. El primer método, ¿cuál es? La matriz de evaluación de riesgos del 6x6, dado en severidad
de las consecuencias versus probabilidad, que sería también la frecuencia. Muy bien. Es casi similar a la matriz que tenemos en el reglamento minero. Por un lado tenemos la severidad y por otro lado tenemos la probabilidad. Como les había mencionado, la interacción de ambos me va a dar una valorización. En ese caso, el método 1, ¿cómo ha valorizado cada uno de los ítems de severidad y probabilidad? De la siguiente manera. Catastróficos, como tal, tiene una valorización de 50 puntos. Una severidad mayor, 20 puntos. Moderado alto, 10 puntos. Moderado 5, moderado leve 2 y la mínima 1. Eso con respecto a severidad. ¿Sí, señor Anael, lo escucho? Ah, ya, caballero, esos cuadritos son los que representan la probabilidad de riesgo o peligro que entraría en cada trabajo en la minería, ¿no? Esto como tal es de la 0.50. De minería es el ítem de acá. Ah, ya, ya, Vamos ya. primeramente a delimitar lo que dice nuestra 0.50 y luego ya cerramos con lo del reglamento Pero se minero. refiere ¿a qué se refiere con 0.50? Perdón que le pregunte. Esta resolución 0.50, y la hemos estado viendo desde la segunda clase, son los formatos mínimos, los registros mínimos que te piden tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es nuestra Ah, ya. normativa nacional. Ah, ya, gracias por Como les aclararme la dije, duda. como les dije, también hay reglamentos sectoriales en base al sector que ustedes se encuentren. Si es minería, si es hidrocarburos, si es el sector eléctrico, si es el sector construcción, entre otros, ¿no? La industria como tal puede trabajar con eso también, con la 0.50. Porque la 42F, bueno, es una norma muy desfasada, ¿no? La consulta, acá un compañero dice, Richard Medina, disculpe, si es oficina, ya, perfecto. Si es oficina como tal, va a depender a quién tú como tal, qué actividad realices, ¿no? Por ejemplo, si es oficina, asumo de que le prestan un servicio a alguien. O a ver, me comenta, por favor, señor Richard. Ah, ok. Es como tal trabajos administrativos, todo lo que sea trabajos administrativos, tenemos que regirnos a nuestra 0.50 como tal. Esta es nuestra normativa legal nacional. Para los sectores aislados que no tengan una normativa específica, ¿no? Como les dije, el caso de construcción, el caso de minería, hidrocarburos, etcétera. Sí, señor Manuel, creo que levantó la mano. Ok, bien. ¿Todo claro con respecto a esto? Sí, ingeniero, todo claro. Ya. Bien, ahora, esto como tal, ¿por qué, como dice acá, qué tiene que ver estos valores? ¿Qué va a ser la interacción con la probabilidad? La probabilidad va a estar dado en valores también, desde el número 1 hasta el nivel número 5. Se va a definir del número 5, que es algo muy probable, el número 4 es probable, el número 3 puede suceder, el 2 es una baja probabilidad y el 1 es una probabilidad escasa. Como pueden ver, ¿qué va a ser la interacción de cada uno de ellos? La interacción va a ser la multiplicación de ambos y te va a dar un valor. Por ejemplo, ¿no? Si como tal yo valorizo mi riesgo, que es moderado leve y es una baja probabilidad, 2 por 2, ¿qué me da? 4. Y me va a dar estos valores, ¿no? ¿Cuántas escalas de valores tenemos? Tenemos 4 escalas de valores, que lo vamos a ver acá. Esto de aquí es la valorización del riesgo. Como le había mencionado, tenemos 4 escalas de valores, siendo el riesgo bajo, de color verde, menor o igual a 3. Un riesgo medio, que va a estar dado con el código de color amarillo, mayor a 3 y menor o igual que 10, como lo pueden ver acá, ¿no?
los valores del nivel amarillo, como tal, ninguno sobrepasa los niveles. Bueno, acá está mal, ¿no? Esto como tal es un error tipográfico como tal. Este recuadro de aquí debió ser pintado de color anaranjado. Y riesgo alto, que es el naranja, tiene que ser una valorización mayor a 10 y menor o igual a 50. Y por último, riesgo crítico, que ya la criticidad es mayor, es de color rojo y tiene que ser mayor a 50 y menor o igual a 250. ¿Bien? ¿Se entendió este punto? Sí, ingeniero. Perfecto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Acá como tal tengo mi matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Muy importante, compañeros, siempre colocar la información de la organización, en este caso la razón social o denominación social, el área y el proceso. Acá como tal se aplica el proceso. Con respecto a nuestra normativa minera, que lo vamos a ver acá, es por puesto de trabajo. Por eso les digo, cada normativa tiene directamente su gestión, ¿no? Su reglamento es específico para su sector. Bien, acá como tal, ¿qué actividad te he puesto? Regado y desatado. Peligro sería la roca suelta que he mencionado, ¿no? En esta actividad de regado y desatado. ¿Cuál sería mi riesgo? Desprendimiento de rocas, como tal. Acá lo he colocado también una consecuencia, ¿no? Daños a la salud. Medidas de control existentes, si es que lo hubiera, ¿no? Cumplimiento de procedimiento, desatado de rocas desde un lugar seguro. Cumplimiento, dice acá. Bien, entonces como tal, acá lo he valorizado, ¿no? Le ha puesto una probabilidad de 4. Vamos arriba a nuestra matriz. Probabilidad de 4 es muy probable. Lo ha valorizado de esa manera. Para su actividad como tal, este experto menciona que es una probabilidad muy probable. Entonces, como tal, ha dejado un valor 4. Ya. Eso va a depender también del criterio directamente del profesional responsable de la elaboración de la matriz y per se. Y en base a cómo directamente visualicen el proceso y la actividad. Según, valorizamos ahora la severidad. Acá como tal le ha puesto la cantidad de 50. Vamos de nuevo a nuestro cuadro y severidad 50 le ha colocado catastrófico. ¿Qué quiere decir un riesgo catastrófico? A ver, riesgo mínimo se refiere que va a generar una consecuencia mínima como tal. Incluso puede llamarse algo menor, una incidencia menor. Moderado leve, ya cuando ha habido un daño como tal, pero no requiere como tal descanso médico. Moderado, ya ha habido también una situación mayor que sí ha conllevado un descanso, pero como tal no es total o permanente. Moderado alto, ya vamos acá más arriba, ¿no? Este caso es cuando ya se ha dado una eventualidad que ya ha dado como tal un descanso médico, pero en este caso ya me ha generado una pérdida, puede ser de un miembro, que puede ser incluso un accidente permanente, ¿no? Incapacitante permanente que puede ser dado, que puede definirse en total o temporal, ¿no? Cuando perdimos la totalidad del miembro de una parte, o puede ser parcial también. Solamente no tenemos la totalidad de la movilidad del miembro afectado, pero tenemos una parcialidad. Ya cuando hablamos de una consecuencia mayor respecto a la severidad, ya se refiere a una muerte, ¿no? Y catastrófico ya se refiere a 2 o más muertes que pudiera generar este riesgo. Acá como tal, le ha puesto un riesgo catastrófico. Como le digo, depende del criterio directamente del especialista que genere estas matrices y per se. Acá como tal es colocado 50. Entonces, 4 por 50, ¿cuánto me da? A ver, los escucho.
A ver, 4 por 50 me da 200. 200, ¿no? Vamos de nuevo a nuestra valorización de riesgo. Mayor a 50, menor o igual a 250, ¿qué es? Rojo. Es un riesgo crítico. Entonces, ¿qué debo hacer? Inmediatamente debo implementar controles, los controles más efectivos. Acá como tal ha colocado controles administrativos, ¿no? Capacitación, actualización de procedimientos. ¿Quién va a ser el responsable? El residente. Hasta ahí acabó la matriz del método 1. Un método, digamos, para limitar el riesgo, pero como tal puede evaluarse mejor, ¿no? El método 2 te va a dar directamente en base a establecer el nivel de probabilidad, que va a ser en 3 factores: bajo, medio, alto, siendo el bajo el daño que ocurriría raras veces, medio algunas veces y alto que ocurre siempre o casi siempre. Y después determina el nivel de las consecuencias previsibles, que también va a estar dado en 3 niveles: ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. ¿En qué se va a definir acá? Ligeramente dañino, lesión sin incapacidad, molestias e incomodidad. Acá define algunos también: pequeños cortes, mayugaduras, irritación de los ojos por polvo, molestias e incomodidad, dolor de cabeza, disconfort, etc. Dañino ya es lesión con incapacidad temporal, como les había mencionado arriba, y daño a la salud reversible, que puede darse, ¿no? Y extremadamente dañino ya sería una lesión con incapacidad permanente, que va a ser para toda la vida, y daño a la salud irreversible. Esos 3 puntos. Y por otro lado se va también a valorizar el nivel de exposición. Como tal, cuántas personas están expuestas a este riesgo. Tenemos el primer nivel, esporádicamente 1, alguna vez en su jornada laboral y con periodos de corto tiempo, al menos una vez al año. Eventualmente es el 2, al menos una vez al año, o al mes que digo, y permanentemente, que sería al menos una vez al día. De esos 3 factores, mi NP, mi NC y mi NE, voy a tener mi valorización del riesgo, siendo el nivel de riesgo de la siguiente escala. 4 es un riesgo trivial, no se necesita adoptar ninguna acción o ningún control. Tolerable, se necesita mejorar la acción preventiva. Moderado, se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Y intolerable, ¿no? Cuando ya también no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Esta como tal es mi nivel de riesgo. ¿Cómo lo voy a realizar? De la siguiente manera, ¿no? Como dice acá. Por un lado tengo mi probabilidad y por otro lado tengo mi consecuencia. Los 3 factores que había mencionado arriba, ¿no? Alta, media, baja, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Esto como tal me va a dar acá los niveles que había mencionado. Disculpen. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a identificarlo? De la siguiente manera. Primeramente, la probabilidad que se define aquí se va a dar en 4 factores. En el número de personas expuestas, si hay procedimientos existentes, el tipo de capacitación que ha habido en base a mis procedimientos existentes y la exposición al riesgo, como les había mencionado, ¿no? Y por otro lado ya está la severidad, que va a estar dado en base también a este cuadrito de acá, ¿no? Ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. Esto como tal me va a dar cada uno de los puntos, ¿no? Si son de 4 a 12 personas como tal,
existe parcialmente y no son satisfactorios o suficientes los procedimientos, en base a la cantidad de procedimientos que hubiera. Capacitación como tal, si el personal está parcialmente entrenado o no. También va a depender de cada uno de estos ítems que están dados en esta matriz. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí este ejemplo de ya de la matriz como tal. Me da mi tarea, que dice acá, menciona que es el etiquetado. Acá te define tu peligro y tu riesgo. ¿Qué menciona? Máquina etiquetadora con guarda de seguridad rota y tornillos sueltos. Bueno, esto más que todo se refiere a una condición. El riesgo sería ya la probabilidad del atrapamiento, ¿no? Como esta maquinaria no cuenta con la guarda. Acá te menciona también los requisitos legales en base a la normativa legal vigente que tenemos y luego ya valoriza, ¿no? La probabilidad. Primeramente menciona índice de personas expuestas. Acá te va a mencionar cuántas personas están expuestas a ese proceso etiquetado. Acá menciona el nivel de 3. Índice de procedimiento. Acá te he mencionado que solamente 1. En base a esta matriz de acá también que tenemos, ¿no? Procedimiento del 1 a 3, si son satisfactorios o suficientes. Nivel 1. 3 como tal no existen y 2 existen parcialmente o no son satisfactorios. Acá le ha colocado 1. 1 que es, existen, son satisfactorios y suficientes. Ya, perfecto. Acá el índice de personas le he colocado 3. 3 que es, más de 12. O sea, más de 12 personas están expuestas. Perfecto. Siguiente, índice de capacitación. Acá le ha colocado 1. ¿Qué me dice 1? Personal entrenado conoce el peligro y lo previene. Perfecto. Índice de exposición al riesgo, la ha colocado 2. Acá, exposición al riesgo 2, ¿qué es? Al menos una vez al mes, eventualmente. En esta escala lo ha colocado. Y esto como tal, la suma de todo esto, ¿cuánto me da? 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 2, 7. Entonces, el índice de probabilidad, o sea, la sumatoria de cada uno de los índices preliminares, que sería el índice de personas expuestas, índice de procedimiento, índice de capacitación y índice de exposición a riesgo, me va a dar 7. Y ahora valorizamos la severidad en base a la matriz de aquí. Si es ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. 1, 2 o 3. Acá como tal le ha colocado 3, que es extremadamente dañino. Nivel 3, 1, 2, 3. Entonces, la multiplicación de ambos, la interacción de ambos sería 7 por 3, ¿cuánto me da? 21. De nuevo vamos a la matriz. ¿Y qué menciona? 21. ¿Dónde encontramos 21? Lo encontramos acá. Sería importante, ¿no? Cuando es de 17 a 24. Y como tal, esto le ha colocado acá, ¿no? Riesgo importante, nivel de riesgo importante, IM importante. ¿Riesgo significativo? Claro que sí, ¿no? Porque es importante. ¿Qué debo hacer inmediatamente? Aplicar las medidas de control. Porque recuerden que acá mencionaba, ¿no? Si el riesgo es importante, acá está, ¿no? Si es importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precise recursos considerables para controlar el riesgo, y cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior de los riesgos moderados. ¿Bien? Muy bien. Entonces, eso como tal. ¿Qué controles ha aplicado esta persona que ha realizado esta identificación y valorización? Primeramente ha dicho, ¿no? Detener la operación e implementar guardas. Hasta que no haya guardas, se detiene la operación. Bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, una consulta que tengan? A ver, los escucho o los leo. ¿Alguna duda, consulta, acotación que tengan con respecto al método 1 o al método 2 que nos da la 050?
A ver, los escucho, como les digo, los leo. ¿Todo claro? A ver, me indica. No, no, ingeniero, está bien, sino que los métodos en sí no son complicados, sino que el tema sería de repente como sugerencia de repente para próximos temas, algo más detallado, ¿no? De repente con un taller, ¿no? Con ejemplos. Porque los métodos no son complicados, todo está en entenderlos y porque lo que se está haciendo ahorita es más que nada explicar los dos métodos, ¿no? Bueno, los tres métodos, porque son tres métodos que tiene la RM050, ¿no? Ujú. Pero en sí un hiper es un poquito más complejo. O sea, el hiper en sí, ¿no? Porque los métodos, al menos el método uno y el método 2 no son complicados, pero en sí un hiper ya pues a veces hay hiper grandes, ¿no? Enormes, inmensos, ¿no? Pero bueno, yo al menos sí, sí me queda claro lo que te he explicado, pero bueno, ¿por qué no más adelante, ¿no? Un curso taller o un curso de repente de dos clases, ¿no? Sí, Gracias. sí, como tal, perfecto. Claro, sí, sería una buena acotación, más adelante, ¿no? Pero va a depender también del apoyo de todos ustedes, ¿no? Si como tal, solicitan ese curso taller de, ya como tal, elaboración práctico de una matriz per se, como tal, va a depender del apoyo de todos ustedes, ¿no? Pero sí, como tal, se debería hacer. Acá como tal estoy refiriendo solamente a la metodología, también el tiempo como tal es corto, ya mira, ya pasó volando, ya son las 9, tenemos 26 minutos más para acabar este tema. Bien, pero como les digo, ya va a depender de todos, del apoyo de todos ustedes para tratar de plasmar un curso taller, como lo mencionó su compañero Leonid. Bien, seguimos con el método 3. Esto se refiere a la estimación de consecuencias. ¿Mediante a qué? Primeramente, a ver la severidad de las consecuencias, dando de nuevo por tres factores: extremadamente dañino, dañino y ligeramente dañino. Esto acá como tal ya más que todo por tema de pérdidas económicas para la organización. Ligeramente dañino, cuando las pérdidas son menores hasta 260 soles. Dañino, cuando las pérdidas son de 260 soles hasta 60.000 soles. Y extremadamente dañino, ya cuando la pérdida es más de 260.000 soles. En base a esa valorización se hace. Muy bien. Y luego se estima la probabilidad en base a tres factores de nuevo: baja, media o alta, la probabilidad. Baja, que el daño ocurriría raras veces; media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones; y alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Y por último ya tengo, ¿no? El cuadro 3 ya es la interacción de ambos. Por un lado la probabilidad y por otro lado la severidad de las consecuencias. Y esto como tal me va a dar los factores, ¿no? Ligeramente dañino con baja probabilidad es un riesgo trivial. Con media, riesgo tolerable. Y con alta es un riesgo moderado. Dañino con baja probabilidad, riesgo tolerable; con media, riesgo moderado; y con alta, riesgo importante. Y extremadamente dañino con probabilidad baja, riesgo moderado; con media, riesgo importante; y con alta, riesgo intolerable. ¿Para qué lo vamos a limitar todo esto? Para nuestro siguiente cuadro, ¿no? Donde ahí te va a mencionar, dependiendo de tu valorización de riesgo, cada una de las acciones y la prioridad que debes darle a tu riesgo que has identificado, ¿no? Y aquí te va a definir, ¿no? En base a la probabilidad y la frecuencia, dándose la probabilidad del suceso y la frecuencia de exposición al suceso.
te va a dar como tal acá 6 factores en lo que es probabilidad. Ocurre frecuentemente, es muy posible, poco usual pero posible que ha ocurrido, ocurrencia rara, muy poco usual o no ha ocurrido, pero imaginable, y una ocurrencia virtualmente imposible, que nunca va a ocurrir. Y por otro lado tenemos la frecuencia, que va a estar dado por ser continua, frecuente, ocasional, poco usual o raro. Que también le va a dar ¿qué? Valorizaciones. Por eso les había mencionado que realizar un IPRC son tanto hacerlo cualitativamente y cuantitativamente. Los dos factores se interrelacionan. Seguimos acá también. Acá son 7 en frecuencia, que es muy raro, que es anual. Y la frecuencia, cuando es ninguna, también le da un valor, ¿no? Y después de esto, el cuadro 7 ya nos menciona la consecuencia que está dado en, también como les había mencionado al principio, ¿no? Pérdidas económicas. Notables, daños mayores a 350 soles, importante, daños mayores a 3.500 soles, seria, daños mayores a 350.000 soles, muy seria, daños mayores a 3.500.000, desastre, daños mayores a 35 millones y catástrofe, daños mayores a 350 millones, ¿no? Que le va a dar también valores. Y por último ya, acá, dependiendo de tu valor del riesgo, se va a delimitar tu riesgo, ¿no? Muy alto, alto, importante o posible. Y acá te va a dar también tu nivel de implicación. ¿Tenemos un ejemplo? Claro que sí, ¿no? Acá como tal, te da lo que debe tener como tal tu matriz per se, muy importante. Debe tener tu sector, a qué pertenecemos, si es público o si es privado. En este caso, si es una visita, en este caso, si no lo es, la fecha en la cual se está realizando tu matriz per se. Muy importante también la razón social de la organización, cómo se llama. El responsable de la empresa de identidad, el responsable legal, su nombre y su DNI acá. La dirección de la organización, el teléfono y el email que tenga. A qué distrito pertenece, a qué provincia pertenece y a qué región pertenece la organización. La actividad económica a que se dedica, dependiendo de su SIU. Y también acá su número de RUC. Acá como tal te hace algunas preguntas con respecto a tu gestión, ¿no? Te menciona si hay como tal un servicio de seguridad y salud en el trabajo, si hay un comité de seguridad y salud en el trabajo, si hay un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, si hay un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a salud ocupacional también, si los trabajadores tienen examen médico, el número de accidentes de trabajo ocurridos en el año anterior, también te solicita acá, y los días perdidos, ¿no? Y acá ya viene, ¿no? El proceso de identificación, evaluación y control de riesgos ocupacionales. Como les había mencionado, acá se coloca el área, operación o el proceso, la actividad, el número de trabajadores, acá lo ha dividido en 2 filas, tanto para varones como mujeres, el tiempo de ejecución en horas, la identificación del factor de riesgo, ¿no? Dependiendo de la actividad o del proceso. La probabilidad por este lado y por el otro lado tenemos la severidad y acá te va a dar el nivel de riesgo que había mencionado en la parte de arriba, ¿no? Que va a ser dado muy alto, alto, importante, posible. Y acá te va a dar el valor de riesgo. ¿Para qué? Para que tú apliques tus medidas de control según nuestra jerarquía de controles. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta que tengamos con los 3 métodos? ¿Todo claro?
A ver, los escucho, compañeros. A ver, creo que ya se durmieron, creo. Sí, cualquiera de estos se puede utilizar, dependiendo de cuál quieras utilizar como tal, ¿no? Bien, volvemos a nuestra PPT. ¿Qué tendríamos acá? Teníamos ahora nuestra matriz, pero para el reglamento minero. Acá como tal el reglamento minero ya lo ha mencionado en 5 factores, siendo, por un lado, la severidad y por otro lado, la frecuencia. La severidad lo ha dado en 5 factores y la frecuencia también lo ha dado en 5 factores. Severidad menor, severidad temporal, severidad permanente, mortalidad catastrófico. Al igual que el anterior también, daño menor solamente va a requerir simple atención ambulatoria, también llamada primeros auxilios. Temporal es cuando ya puede generar un daño temporal, un accidente incapacitante temporal, por ejemplo. Permanente ya genera un daño permanente, que es para siempre, un accidente incapacitante permanente. Mortalidad se refiere a una muerte y ya catastrófico es de 2 a más muertes. Con respecto a la frecuencia, tenemos también 5 valores. Prácticamente imposible que suceda es el menor, raro que suceda es el siguiente, el consiguiente es podría suceder, el siguiente ha sucedido y el último sería común, cuando es una frecuencia común que ocurre diariamente, todos los días. ¿Qué se va a hacer también acá? Se va a hacer la interacción de algo. Por ejemplo, mi riesgo, ¿no? El riesgo más común que tuvimos y hemos estado viendo. El de caída al mismo nivel. ¿Qué te va a generar? Un daño menor, un daño temporal, un daño permanente, un daño mortal o una catástrofe, 2 o más muertes. A ver, los escucho. A ver, la caída al mismo nivel, compañeros. ¿Qué severidad puede darse ahí? A ver, acá, a ver, menciona el compañero Ángel, temporal, ¿no? Claro, va a depender directamente de tus antecedentes. Si ya has tenido un antecedente previo y ponte, ¿no? En el peor de los casos te ha generado un daño temporal, ya tomarías, ¿no? Un daño, digo, un daño permanente, ya tomarías permanente. Pero en este caso, ¿no? Dependiendo de nuestro criterio, mencionamos temporal. Trazamos una línea acá imaginaria, no pierdan esa línea, en la fila temporal. Ya valorizamos severidad. Ahora vamos a valorizar frecuencia. Esto también dependiendo de qué, de mis antecedentes. Prácticamente imposible que suceda, raro que suceda, podría suceder o ha sucedido. Si ya ha sucedido como tal antes y me ha generado un daño temporal, entonces sería ha sucedido. Pero si no hay como tal un antecedente de que ya haya sucedido esa interacción de la caída al mismo nivel, entonces podríamos decir que podría suceder. Raro que suceda no va a ser porque estamos siempre expuestos a esto, ¿no? Al piso mojado, piso desnivelado, dependiendo del peligro que sea, que me genere esta caída al mismo nivel. Entonces, como tal, interrelaciono temporal y podría suceder. ¿Dónde se interrelaciona? ¿En dónde? En 18, ¿no? ¿Cuántos niveles tiene esto según el reglamento minero? Tenemos 3 niveles. Riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Acá va a estar dado por plazos de la medida correctiva que yo debo actuar. Cuando es bajo, tengo un mes para poder colocar la medida correctiva. Si es un riesgo medio, de 0 a 72 horas. Y si es un riesgo alto, ya es de 0 a 24 horas.
Esto como tal nos menciona nuestro reglamento minero. ¿Es casi similar a lo que tenemos en nuestra normativa nacional? Sí. Recuerden de que nuestro reglamento minero se tiene que basar de nuestra normativa nacional para especificar su normativa en su sector. Recuerden eso, muy importante. Esto ya lo vimos. ¿Qué método era esto? Baja, media, alta, ligeramente dañino, dañino. A ver, los escucho. A ver. A ver. ¿Qué método era, compañeros? Es el método 2. El método 2 es. El método 2. Perfecto. Bien. Acá tenemos otro video como tal. Como le dije, lo vamos a dejar todos los videos para el final. Y bueno, acá tenemos también, ¿no? En base a lo que he explicado también de la resolución ministerial, los tres métodos, ¿no? El método 1, el método 2, que se refiere a esto, la nivel de probabilidad, y el método 3, que ha sido el método final que les he mencionado. Ahí está la tablita que también les expliqué. En base a este índice se va a dar los factores. Y aquí está como tal, ¿no? El ejemplo práctico de la aplicación del IPER. Menciona acá, el área es encofrado y desencofrado. Ese es el área. ¿Cuál es su actividad o tarea? Menciona acá, el transporte y habilitación de material de madera. Esa es su actividad primaria, la actividad que va a realizar en esa área. ¿Cuántos peligros ha identificado acá para este ejemplo? Ha identificado 2, ¿no? Hay más también, pero directamente para este ejemplo vamos a mencionar 2. ¿Cuál es el peligro que ha identificado? Manipulación de equipos y herramientas manuales. Obviamente, ¿no? Si estoy realizando un transporte y habilitación de material de madera, voy a realizar mi manipulación de equipos y herramientas manuales. Otro peligro que ha identificado, suelo y zona de trabajo irregular y desordenada, lo que había mencionado, ¿no? El suelo desnivelado, el suelo desordenado, suelo mojado, etc. El riesgo asociado a la manipulación de equipos y herramientas manuales, ¿cuál es? Acá menciona, ¿no? Contusiones, golpes, cortes. Acá, como verán, hay una confusión, porque pasa también con respecto a riesgo y consecuencia, ¿no? ¿Cuál sería aquí el riesgo con respecto a la manipulación? La interacción con o la exposición a bueno, la interacción más que todo, ¿no? Interacción de los equipos con las personas, ¿no? Porque contusiones, golpes ya es cuando el peligro se materializó y generó un daño. Bien, el segundo punto menciona suelo y zona de trabajo irregular y desordenada. ¿Qué riesgo ha colocado acá? Resbalones, ya, caída a distinto nivel. Bueno, acá sería caída al mismo nivel, ¿no? Porque, bueno, si fuera acá como tal, escaleras, esto sí sería a distinto nivel. O si realizáramos un trabajo a una altura superior, ¿no? Entonces acá, obviemos esto, sería caída al mismo nivel. ¿Y acá qué ha colocado? Ha colocado medidas de control previas que existen ahí. Para el primer riesgo te ha colocado capacitación, supervisión de seguridad y salud en el trabajo y la señalización. Te ha colocado, en otras palabras, 4 controles administrativos. Para el segundo punto, ¿qué control está colocado? Señalizar caminos peatonales, uso de calzado antideslizante, entre otros, ¿no? También controles administrativos. Y aquí te he definido el tipo de peligro. Como son equipos herramientas manuales, el tipo de peligro son peligros mecánicos. Y con respecto al suelo o piso desnivelado, son peligros locativos. Muy bien. Y aquí ya como tal evalúa el riesgo. ¿En base a qué? En base a la probabilidad y la consecuencia, o la severidad, como por así decirlo. Bien, en la probabilidad, ¿qué ha definido? Esto es el método 2, ¿ves? Le dije acá como tal aplicado el método 2. ¿Por qué? Porque acá están los factores.
índice de personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación, exposición al riesgo, y acá como tal, la suma de todo eso te va a dar tu índice. Vamos acá a la resolución, al método 2, subimos, y acá está, ¿no? La tablita de factores. ¿Qué ha colocado, por ejemplo, acá el índice de personas? Ha colocado 2. El índice 2 se refiere que personas expuestas son de 4 a 12. Para ese trabajo, de 4 a 12. Perfecto. Procedimientos existentes. Índice 2 también. Vamos al índice 2. Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes. ¿Ya? Una delimitante. A ver, acá vemos. Bien. Sí, ha habido un temita de un error ahí en riesgo y con consecuencias, ¿no? Sí, a veces pasa también eso. Pero ya, ustedes como tal ya saben, ¿no? Sí, señor Lunes, ya estamos prácticamente terminando. De todas maneras, no se preocupen, la clase queda grabada. Bien, en capacitación también ha colocado el factor 2. Vamos de nuevo al factor 2, capacitación, personal parcialmente entrenado. Conoce el peligro, pero no toma acciones de control. Bien. Señor Ángel me dice, ¿cómo se debe poner? Ah, sí, había mencionado, ¿no? Les había mencionado que riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice. Y consecuencia es cuando el peligro ya se materializó y generó un daño. Por ejemplo, no sé qué me pone contusiones, golpes, cortes, ya eso sería una consecuencia. Cuando el peligro ya se materializó y generó un daño, que serían las contusiones, los golpes y los cortes. Si acá como tal hay una manipulación de equipos de herramientas manuales, lo que yo tengo es una interacción persona-maquinaria, ¿no? En este caso. Y que va a generar una consecuencia, que sería eso, ¿no? Contusiones, golpes, cortes. Bien, seguimos. Exposición a riesgo, también le ha colocado factor 2. Factor 2, exposición a riesgo, acá menciona, ¿no? Al menos una vez al mes o eventualmente se hace. Como tal, esos dos factores se difieren. Bien, después que ya delimitó todos esos factores, ahora sí ya voy a tener mi índice de probabilidad. 2 más 2, 4. 4 más 2, 8. Digo, 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. Muy bien, entonces ya tengo como tal mi índice de probabilidad en base a la suma de mis 4 factores que van a dar como tal mi índice. A este índice de probabilidad ahora tengo que sumarle mi índice de consecuencia. ¿Qué le ha colocado mi índice de consecuencia? 2. Acá le ha colocado el índice de consecuencia o severidad 2. ¿A qué se refiere? Que puede generar una lesión con incapacidad temporal o un daño a la salud reversible. Como tal, le ha puesto ese factor. Entonces, la multiplicación de ambos, ¿qué me va a dar ahora sí? Mi índice de riesgo inicial. Entonces sería 8 por 2. ¿Cuánto me da? 16. Vamos de nuevo a la tablita. De 9 a 16, como dice acá, ¿qué es? Moderado. Entonces sería M. Si es moderado, ¿qué debo hacer? Debo aplicar mis medidas de control. Entonces, como tal, ¿qué medidas de control ha aplicado esta organización? La siguiente: capacitación y supervisión, orden y limpieza del área de trabajo, manipulación de herramientas, primeros auxilios, inspecciones y equipos de herramientas. Como tal, ha conllevado a tener este control administrativo, tanto de la capacitación y la supervisión en todos los ítems que se ha mencionado ahí. Muy bien, entonces como ya apliqué una medida de control como tal, ya mi valorización va a cambiar, va a ser diferente. ¿De qué manera va a ser diferente? De la siguiente manera, ya bajó como tal. En este caso, de nuevo se pone a valorizar. Índice de personas, esos primero los 4 factores de probabilidad. Índice de personas sigue siendo 2. No varió porque a igual número de personas van a estar expuestos a ese riesgo. ¿No cambia eso? No cambia. Entonces, pero como tal, como ya apliqué acá capacitación, para esta capacitación ya debo tener mis procedimientos. Entonces, como tal, acá ya cambió de 2, ahora ha cambiado a 1.
¿Y uno qué era? En procedimientos existentes, existen, son satisfactorios y suficientes. Perfecto, ya varió ahí. Luego seguimos en capacitación. También ya varió. De 2 ha variado a 1. Uno que es en capacitación, personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Perfecto, ya estamos ahí cambiando, ¿no? La situación. Y por último tenemos exposición al riesgo. Cambió. Ahora de 2 es a 3. Vamos a 3. Exposición a riesgo. Acá ves, cambio al menos una vez al día o permanentemente. Acá como tal subió la exposición a este riesgo, porque como tal mis personas ya están capacitadas, están entrenadas, ya como tal van a adentrarse más a la actividad y van a estar más expuestas. Muy bien. Entonces como tal, de nuevo valorizamos. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 3, 7. ¿Bajó? Bueno, sí bajó ligeramente, ¿no? De 8 bajó a 7, pero ya es algo, ¿no? Y ahora también el índice de consecuencia. El índice de consecuencia como tal, acá lo dejaron en 2. Ahora como tal puede darse un daño a la salud reversible o lesión con incapacidad temporal. Recuerden que nuestros controles, de acuerdo a lo que implementemos, va a variar o bien en nuestra probabilidad o bien va a variar en nuestra consecuencia o en nuestra severidad. Por ejemplo, no sé qué como tal, yo he implementado controles administrativos nada más. ¿En qué va a variar? Va a variar en mi probabilidad, porque ya no es probable, porque como tengo a mi trabajador capacitado, entrenado y supervisado, ya va a ser menos probable de que pueda conllevar a tener un evento, una eventualidad que genere este riesgo. Entonces, como tal, va a diferir, o sea, va a diferir nuestro criterio y de cómo lo enfoquemos los controles aplicados para poder delimitar y poder nuevo valorizar este riesgo para tener el riesgo final. Este es mi riesgo puro, que son riesgos sin controles, y aquí como tal ya tengo mi riesgo residual, cuando ya he aplicado los controles. Entonces sería 7 por 2, 14. Bajó medianamente, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo seguir aplicando más controles. Y a medida que aplique más controles, mi valorización de riesgo va a ser menor. Muy bien. Entonces, como tal, ya estaríamos delimitando esto. Como les digo, es un tema amplio también esto del IPRC. Sería bueno tener un curso taller, como lo mencionaron nuestros compañeros, pero como tal, lo que he explicado en ese día de hoy ha sido las metodologías y cómo tratar de fijarse en realizar este IPRC, cómo es la metodología que ustedes pueden efectuar en cada una de sus organizaciones. ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta ya para terminar? ¿Todo claro? Perfecto, muy bien. Entonces, una clase más satisfactoria con todos ustedes, compañeros. Agradeciendo nuevamente su participación. Muchas gracias. Nos estaremos viendo el día jueves para la siguiente clase, ¿no? Ya nos quedan 2 clases más, así que ya estamos ya culminando este curso de supervisor SOMA. Agradeciendo nuevamente su atención, cooperación y también su apoyo brindado. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches.